Mi nombre es Petra. Tengo 68 años. Soy de Puebla, México. Y hoy les voy a contar algo que ni siquiera en mis peores noches de insomnio imaginé que algún día saldría de mi boca. Mi propio hijo intentó matarnos a mí y a mi esposo. Con tus manos. Nos empujó por un acantilado. Pensando que nadie lo sabría nunca. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien a quien criaste con tu corazón y sentiste miedo? ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza que la sangre que generaste puede volverse contra ti como si fueras un extraño? Porque esto me pasó a mí. Y hasta el día de hoy pregunto, ¿cómo se convierte el amor en un arma? ¿Cómo se convierte también en objetivo el útero que da a luz? Si estás aquí escuchando esto, tal vez también hayas sentido esta duda doliendo por dentro. Tal vez, alguien a quien amabas demasiado te lo devolvió con frialdad, silencio o malicia. Entiendo. Y es por eso que necesito contarles todo, de principio a fin, porque lo que mi hijo no sabía es solo que caímos. Sí, pero no morimos. Y lo que hizo ese día, no se quedó callado. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Todavía escucho el eco de ese día, como si las piedras repitieran lo que escuché al borde de la muerte. Estaba tirado allí, entre espinas y sangre, el mundo girando, mi visión borrosa, y Eugenio, mi compañero de toda la vida, con la boca abierta y los ojos abiertos de terror, susurrando, finge que estamos muertos. Mujer, por Dios, el mismo niño que llevé en el vientre y alimenté con mis manos, tratando de borrarnos de la vida como si borráramos una línea de lápiz. Su plan era simple, un empujón y un silencio eterno. Pero Rubén no sabía que el teléfono celular estaba grabando, y que yo, aunque me fui, todavía tenía algo que entregar. Si has llegado hasta aquí, te pido que te quedes. Si puedes, deja tu apoyo con un me gusta. Suscríbete. No es vanidad, es coraje. Decirlo duele. Reabrir esta herida me desgarra por dentro. Pero tal vez, al compartir esta historia, pueda curarme a mí mismo. Y quién sabe, a ti también, porque si alguna vez te has sentido traicionado por aquellos que creaste, así que esta historia también es tuya. Y hoy, te lo vamos a contar todo, junto. En ese momento, mi vida estaba compuesta por pequeñas rutinas que calentaban el corazón. Me desperté antes del sol, como siempre lo había hecho desde niña, y el primer olor que se apoderó de la cocina fue el de café de olla con canela y piloncillo, tal como le gustaba a Eugenio. Mientras el agua hervía, pasé los dedos por los bordados que estaban sobre la mesa, flores mexicanas, pájaros, imágenes de Nuestra Señora, obras que vendía en los mercados de Cholula los domingos. No fue por dinero, fue por orgullo, fue la forma en que encontré que seguía siendo útil. Incluso después de retirarme de la escuela donde enseñé durante 30 años, Eugenio ya no tenía el vigor que solía tener, pero aún así insistía en pasar parte del día en su taller de carpintería en la parte trasera de la casa. Trabajó lentamente, con calma, como si rezara con las manos, hizo imágenes sagradas, pequeños muebles encargados por los vecinos, bancos de iglesias, era el orgullo del vecindario. Todos confiaban en él y en nosotros. Nuestros hijos habían crecido. Alejandro, el mayor, nos dejó demasiado pronto, a los 28 años, después de un accidente automovilístico. Eso nos destruyó por dentro, pero también nos unió más. Rubén era el más joven, y durante mucho tiempo, pensé que llevaba en sus ojos la dulzura de su hermano perdido. Vivía en la Ciudad de México con su esposa, Lucía, y sus 2 hijos pequeños. Durante años, vino a visitarnos solo en Navidad o en alguna fecha especial, y eso fue suficiente para mí. Pero después de que Eugenio tuvo una mala caída en el patio trasero y necesitó ayuda, Rubén comenzó a venir con más frecuencia. Al principio, pensé que era hermoso, pensé que era amor. Llegó con bolsas de supermercado, abrazó a su padre con fuerza, le dijo: mamá, necesitas descansar más, has hecho demasiado. Lucía era cariñosa, traía pan de muerto, ayudaba con los platos. Los nietos corrían por la casa, llenando de risas todos los rincones. Mi corazón se llenó de una nueva esperanza, como si Dios nos devolviera algo de la alegría que la vida le quitó a Alejandro. Recuerdo un domingo en particular. Estábamos todos sentados en el patio,
comiendo mole poblano con arroz y tortillas recién hechas. El sol golpeó el costado, calentando la piedra del balcón. Rubén hizo una broma tonta y todos se rieron. Eugenio me miró con ojos llorosos y dijo: «Esto es lo que necesitamos. Mujer, familia». Y lo creí. Creía que el tiempo del dolor había pasado, que ahora solo era cuestión de cosechar la paz de aquellos que hicieron todo bien. Pero ya sabes, a veces, el mal no viene gritando, llega con una sonrisa, y cuando me di cuenta de eso, ya era demasiado tarde, porque cuanto más se acercaba Rubén, pero amortigué todo dentro de mí. Empezó a preguntar demasiado sobre nuestras cuentas, sobre el testamento, sobre cómo se dividió la casa. Dijo que era para ayudar, que quería evitar confusiones en el futuro. Pensé que era extraño, pero Eugenio dijo que era bueno tener un hijo preocupado, y me tragué la incomodidad, hasta que un día, mientras revisaba mis ropas almacenadas, encontré un papel olvidado en el armario. Era una copia antigua del testamento, con notas a pluma. La letra era de Rubén. Había garabateado sugerencias, riesgos, valores divididos como si fuera un informe de la empresa. Allí mi corazón tembló, pero aún así, me quedé callado, porque ¿qué hace una madre cuando empieza a desconfiar de su propio hijo? Dudamos de la duda. Preferimos pensar que estamos cansados, que estamos siendo injustos. Y fue en ese momento que me di cuenta de algo. Mi gente, a veces, el dolor más duro no es la traición. Es el instante en que sientes que algo anda mal, pero todavía quiere creer que es amor. Si has experimentado algo así, comenta aquí. Escribe «creo» o «lo he vivido», solo para saber que no soy el único que trató de engañarme a mí mismo para no desmoronarme. Porque hay momentos en que el silencio es una especie de supervivencia. No es cobardía. En esos meses, mi vida parecía perfecta por fuera, pero por dentro, me estaba haciendo más pequeño. Sonreía a todos, pero por la noche, sentía un peso extraño en mi pecho, el tipo de pesadez que no se cura con oraciones o con té. Y con cada visita de Rubén, este peso solo aumentó. Hubo un día en que llegó solo, sin Lucía, pidió un café, se sentó a la mesa y dijo, como si hablara del tiempo: «Mamá, ¿alguna vez has pensado en vender esta casa y comprar algo más pequeño? Sería mejor para el padre, y más cerca de nosotros. Allí en Atlisco hay un condominio hermoso y seguro. Puedo encargarme de todo yo mismo». Temblaba, no por lo que dijo, pero por la forma. Tenía cálculo en su voz. Había una prisa que no coincidía con el Rubén que creé. Fingí conseguir azúcar. Fui a la cocina. Y lloré en silencio. De espaldas. Ese fue el primer día que sentí miedo de mi propio hijo. Y lo peor, fue solo el comienzo. Porque en la siguiente visita, no vino con empanadas. Vino con un contrato. ¿Tienes idea de lo que se escribió allí? Puso el contrato sobre la mesa como si fuera una receta de pastel. Un documento colorido, encuadernado, con esas letras pequeñas que te dan sueño con solo mirarlo. Dijo que era una propuesta para la protección de activos. Palabras que repitió unas 4 veces, como si estuviera tratando de convencerme de que no me fatigara. Hablaba con calma, con ese tono de alguien a quien le importa, pero por dentro podía ver. Ya lo tenía todo planeado. Me explicó que sería mejor pasar la casa a su nombre, que así evitaríamos problemas en el futuro, que todo sería más práctico si algún día nos pasaba algo. Eugenio escuchaba atentamente, rascándose la barba con los dedos manchados de aserrín, como siempre hacía cuando pensaba demasiado. Me quedé callado. Solo miré el contrato como si fuera una serpiente durmiendo en medio de la mesa. Rubén incluso trató de bromear. «Claro que vas a vivir muchos años, mamá, pero es bueno dejar todo en orden. ¿No crees?». Le di una sonrisa helada. Ese tipo de sonrisa que damos cuando nos damos cuenta de que estamos siendo empujados lentamente hacia el abismo. En la siguiente visita, trajo a Lucía, y con él vino una atmósfera extraña. Nos abrazó como siempre, trajo pan dulce e incluso flores para poner en la mesa. Pero su mirada decía algo más. No era afecto, era evaluación. Observó todo con los ojos de alguien que mide, calcula, estima valores. Eugenio, que siempre fue más ingenuo que yo, decía que era una buena nuera, educada, moderna, llena de ideas, pero yo vi la frialdad disimulada detrás de las amables palabras. Cuando Lucía fue al baño, Rubén me llevó a un lado y me dijo en voz baja:
Estamos pensando en renovar este lugar para ti. Haz una habitación en la planta baja. Quita estas escaleras. Están envejeciendo. Mamá. Me congelé por dentro. ¿Qué quiere decir con reforma? ¿Pensar? Y ya estaban hablando como si todo fuera suyo. Y yo, que había vivido en esa casa desde que tenía 20 años, ya no tenía voz. Fui al dormitorio, y me senté en el borde de la cama. Mis manos estaban frías. Saqué el rosario del cajón y comencé a orar. Pero esta vez, fue diferente. No pedí protección. Pedí discernimiento, porque lo sabía. Cuando el cuidado viene junto con el control, no es cuidado, es una trampa. El domingo, Rubén llevó a Eugenio a almorzar. Me quedé con los niños y con Lucía. Estaba cortando verduras en la cocina cuando entró con una copa de vino y dijo con la mayor naturalidad: ¿Alguna vez has pensado en contratar un seguro de vida? Casi se me cae el cuchillo. Ella se rió, como si fuera una pregunta común. En mi familia todo el mundo tiene. Es algo moderno. Protege a todos. Especialmente cuando ya están jubilados. Me quedé sin palabras. Simplemente negué con la cabeza. Y ese día, por la noche, me encerré en el baño. Me senté en el suelo frío. Me abracé las rodillas y lloré en silencio. Fue la primera vez que sentí que estaba siendo rodeado. No físicamente, pero emocionalmente, con dulzura, con sonrisas, con palabras dulces que vinieron junto con duras intenciones. Y lo peor es que Eugenio no lo vio. Pensó que era afecto. Pensó que Rubén se estaba redimiendo durante años. El chico ha cambiado. Petra. Estás tratando de recuperar el tiempo perdido. Quería creer, pero dentro de mí algo gritaba. Esto no es reconciliación. Es ocupación. No volvían a estar con nosotros. Volvían a beber todo. Poco a poco. Comencé a notar más. Las preguntas. Los chistes con un tono crítico. Esta estufa ya es vieja. Mamá, ¿todavía usas este tipo de cuenta bancaria? ¿No sería mejor dejarnos encargarnos de todo? Cada frase era como una gota de agua sobre una piedra ya agrietada. Y yo, en silencio, escribí todo en mi corazón. Porque cuando sientes que algo anda mal, es... Pero nadie cree en una anciana silenciosa, que solo borda y reza. Fue entonces cuando comencé a esconder mis notas, a guardar pequeñas copias de los papeles en la casa, los documentos, incluso las medicinas. Empecé a escribir un diario, algo que no había hecho desde la escuela. Allí, escribí todo, todo lo que dijeron, todo lo que sentí. Mi diario se convirtió en mi refugio, mi lugar de lucidez, y escribí una frase que nunca he olvidado. Quieren protegernos, hasta que no quede nada nuestro que proteger. Su silencio era ensordecedor, y el nuestro era el único escudo. Pero me pregunto hasta el día de hoy, si hubiera hablado con alguien antes, ¿habría sido todo diferente? ¿O era demasiado tarde cuando vi ese papel sobre la mesa? Porque en la próxima visita, a Rubén se le ocurrió otra propuesta, y esta vez, implicaba un viaje. ¿Tienes idea de a dónde quería llevarnos? Rubén llegó esa tarde con una amplia sonrisa y un sobre marrón bajo el brazo. Estábamos sentados en el porche. Eugenio lijaba un trozo de madera, y yo bordaba en silencio, tratando de ignorar esa ansiedad que me corroía por dentro. Mamá, papá, he venido con buenas noticias. Dean, dijo, como si anunciara un nacimiento. Se sentó frente a nosotros. Colocó el sobre la mesa de hierro y comenzó a hablar en ese tono ensayado, donde cada palabra parecía haber sido elegida con pinzas. Dijo que había hablado con un amigo abogado, que hoy en día era importante organizar las cosas con anticipación, que los tiempos han cambiado, que todo debe estar en orden por si pasa algo. Eugenio, pobrecito, escuchaba todo con ojos atentos y cabeza inclinada, como si estuviera aprendiendo algo nuevo. Rubén abrió el sobre y mostró un nuevo modelo de voluntad, uno de esos modernos, como él lo llamó. Dijo que solo era cuestión de firmar, que él mismo se encargaría de todo, para hacer las cosas más fáciles cuando realmente envejezcas. Repitió, con una voz tan dulce que le revolvió el estómago. Traté de intervenir. Le pregunté si era realmente necesario, si no era mejor hablar con nuestra abogada de confianza, la S.R.A. Arcelia, que había estado con nosotros durante años, pero pronto lo interrumpió. Mamá, ¿no confías en mí? Solo quiero lo mejor para ti. Eugenio se quedó en silencio por unos segundos.
Luego me miró con esa mirada cansada de quien solo quiere paz. Petra. Tal vez tenga razón. Es mejor resolver esto pronto. Y así, frente a mi boca cerrada y mi corazón apretado, firmó. Y yo, con una mano temblorosa y un pecho gritando, también lo firmé. El papel parecía pesado, como si llevara un destino que aún no había sido nombrado. Días después, mientras organizaba un cajón en el dormitorio, encontré una copia de ese documento doblada entre hojas de cuaderno. Por curiosidad, o presentimiento, lo abrí y lo leí con calma, y ahí es donde lo vi. En el Nuevo Testamento, la hija del medio, mi Josephine, que vivía en los Estados Unidos y nunca pidió nada. Había sido completamente excluida. Ni siquiera figuraba como beneficiaria parcial. Toda la casa, los bienes, los ahorros, incluso los derechos del taller de Eugenio, estaban a nombre de Rubén. Él sería el único legalmente responsable de todo. Me ardían los ojos. Mis manos comenzaron a sudar. Ese documento no era una protección. Fue una entrega tranquila de todo lo que hemos construido. Cuando me enfrenté a Rubén, no perdió la compostura. Se sentó a la mesa. Se cruzó de brazos y me miró con esa mirada fingida de un hijo herido. ¿De qué me acusas? ¿Mamá? ¿De robo? ¿Quieres aprovecharte de ti? Solo quería hacer las cosas más fáciles. Josefina vive lejos. Nunca está aquí. Yo soy quien te cuida. ¿Y así es como me lo agradeces? Traté de discutir. Traté de decir que ella también era nuestra hija, que merecía respeto, pero continuó con ese teatro de dolor y ofensa. Eugenio, una vez más, se puso de su lado. Dijo que Josefina estaba distante, que Rubén estaba presente, que tal vez era así. Y fue allí, en esa mesa donde tan a menudo servimos caldo de pollo en las noches frías, que me quedé callado. Pero dentro de mí, algo se agrietó. Dejé de ser madre. Dejé de ser la dueña de la casa. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Todo lo que creía, todas las certezas que tenía sobre el amor de un niño, comenzaron a desmoronarse como pan duro en café caliente. Y por mucho que traté de convencerme de que era solo una precaución, que todo podía revertirse, el instinto dentro de mí decía otra cosa. Dijo que este era solo el primer paso, que había más por venir. Y tenía razón, porque poco después, nos hizo una invitación, un paseo, un lugar hermoso, dice, un mirador en las montañas, un fin de semana familiar. ¿Te imaginas qué tipo de hijo invita a sus padres a un lugar como este? ¿Sabes lo que quieres hacer allí? Fue en una mañana despejada de sábado, una de esas en las que el cielo de Puebla luce como una acuarela tranquila. Eugenio y yo habíamos salido temprano para caminar por el mercado del barrio, como lo habíamos hecho desde los tiempos en que todavía llevábamos a Alejandro de la mano. El olor de las tortillas asándose en los platos, las campanas de la iglesia sonando desde lejos, los vendedores gritando los precios de las flores. Todo se veía igual, pero yo ya no era el mismo. En el interior, llevaba un peso que nadie vio. Eugenio caminaba a mi lado en silencio, medio inclinado, con las manos cruzadas a la espalda, como si estuviera preparando su corazón para decir algo que dolía. Y fue allí, entre un puesto de chiles secos y otro de velas aromáticas, que se detuvo, me miró y dijo, Petra, necesito decirte algo. Al principio pensé que era algo de su salud, pero no, fue peor. En voz baja, Eugenio me contó que días antes, cuando había pedido prestado el coche de Rubén para conseguir unas tablas, había encontrado un fajo de cartas arrugadas en la guantera. Eran demandas, todo a nombre de Rubén, advertencias de bancos, amenazas de usureros, documentos con sellos de Ecatepec. El estudio de arquitectura que Rubén decía dirigir ya no existía. Había cerrado hace 2 años. Le debía dinero a medio mundo. Estaba atascado hasta mi cuello. Mis rodillas fallaron. Tuve que apoyarme en una carpa de pan dulce para no caerme. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con la garganta seca. Eugenio bajó los ojos, porque quería creer que nos iba a decir que solo estaba avergonzado. Pero ahora no creo que haya querido contarlo. Nos quedamos allí, sin decir nada durante un rato. La vida a mi alrededor continuaba. Niños corriendo, caballeros riendo, vendedoras gritando, pero dentro de mí, todo quedó en silencio. Eso fue todo. Entonces, no había regresado por amor.
No tuvo cuidado. Era desesperación. Se acercó a nosotros porque necesitaba lo que teníamos. Y cuando vio que podíamos ser un obstáculo, rastreó el resto. El centavo cayó por completo. El contrato, la voluntad, preguntas sobre seguros, sugerencias de reforma, el viaje, todo tenía sentido ahora. Y me dolió más que cualquier golpe. Porque la traición de un hijo no solo duele el corazón, duele el alma. Miré a Eugenio. Tenía lágrimas en los ojos, pero no las dejó caer. Me ofreció su brazo, como siempre hacía, y dijo en voz baja: No digamos nada ahora, pero tenemos que pensar. Y fue en ese momento que entendí que estábamos solos, que no era el momento de gritar. Era hora de esperar. Y si estás aquí escuchando todo esto, si esta historia te conmueve de alguna manera, quería pedirte una cosa. Deja un me atento al moneteo, una situno, un angosta en este video. Suscríbete aquí al canal. Estoy aquí abriendo mi corazón, contándole un dolor que ni siquiera sé si ha sanado. Pero si todo esto sirve para hacer que alguien se sienta menos solo, así que vale la pena. Todavía tengo mucho que contarte. De camino a casa, el camino parecía más largo. Cada paso mío era un esfuerzo por no desmontar. En la puerta, Eugenio se detuvo de nuevo y me dijo: volverá a proponer el viaje. Y lo aceptaremos. Lo miré sin entenderlo. Necesitamos saber hasta dónde llega. Petra, ya no podemos adivinar. Tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Eso me puso la piel de gallina de pies a cabeza. Pero tenía razón. Y unos días después, llegó la invitación. Una excursión familiar. Un nuevo mirador en las montañas. Rubén habló con falso entusiasmo, diciendo que sería un regalo para los dos, por todo lo que hicimos por él, pero lo que planeó en esa gira no fue un regalo, fue un final. Y fue allí, justo en la cima de la montaña, frente a un abismo abierto, donde mi mundo se convirtió en silencio y piedra. ¿Sabes lo que pasó en el acantilado de Xonacatlán? Te lo diré, pero solo si estás listo para escuchar la peor parte. Esa tarde, me senté en la mecedora con mi caja de hilos y telas en mi regazo. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del viejo reloj rompía el vacío. Tomé un trozo de tela blanca y comencé a bordar sin pensar. Así es como procesé el dolor. Con aguja e hilo. Y mientras mis dedos hacían el trabajo automático, mi cabeza se sumergió en un tiempo que parecía tan lejano y tan cruelmente reciente. Recordé el día en que nació Rubén. Era un amanecer frío y Eugenio casi se desmaya en la sala de partos. Cuando lo colocaron en mis brazos, todo arrugado y caliente, sentí una fuerza dentro de mí que nunca antes había sentido. Era amor, pero también promesa. Promete proteger, cuidar, hacer que funcione. Creció como un niño dulce pero inquieto. Era el tipo de niño que trepaba a los árboles, que se rasgaba los pantalones en el campo, que llegaba a casa sucio hasta las rodillas. Y yo cosí los uniformes por la noche. Después de la cena, a la tenue luz de la cocina, cada puntada que le di a esas telas fue una puntada de cuidado, un punto de fe. Cuando era adolescente, se convirtió en un huracán. Hubo días en los que cerré la puerta del dormitorio con tanta fuerza que parecía que el mundo se iba a derrumbar. No me hablaba durante horas. Respondía enojado. Me hacía llorar escondido en el baño. Pero en el fondo, pensé que era solo una fase. Y oré mucho por él. Nuestra Señora de Guadalupe debe haberse cansado de escucharme pedir paciencia, protección, sabiduría. Cuando dijo que iba a estudiar arquitectura en la capital, mi corazón se dividió. Una parte estaba orgullosa, el otro se despidió. Iba con una mochila a la espalda, y todo un mundo por delante. Y me quedé. Pero envié dinero en secreto. Vendí mis brazaletes de plata. Hice pequeños préstamos en mi nombre, solo para que no lo necesitara. Eugenio no lo sabía. Dijo que era mejor dejarlo aprender de la vida. Pero no podía soportar la idea de ver a mi hijo hambriento. Hubo una vez, recuerdo bien, que llamó diciendo que el alquiler estaba atrasado y que el dueño amenazaba con poner todo en la calle. Vendí mi único collar de oro, el que fue el regalo de bodas de mi madre. Envié el dinero sin pestañear. Y cuando Eugenio preguntó por él, le dije que había perdido. Incluso en esto protegí a Rubén. Ahora, tantos años después, vi todo con otros ojos. No fue amor lo que me devolvió. Fue un cálculo. Era frialdad. Era interés.
Crié a un hijo que sabe sonreír, pero no sabe cómo amar. Y eso, amigos, no se cura con bordados. Las lágrimas comenzaron a gotear sobre la tela, difuminando el contorno de las flores. Y yo, incluso llorando, seguí cosiendo, porque eso es lo que hacía para ganarme la vida. Sembraba pérdidas. Pensé en todas las veces que ignoré las señales, en todas las excusas que puse para no ver lo que estaba frente a mí. La verdad es que elegí el amor, incluso cuando el amor no eligió de nuevo. Y allí, solo en esa silla, con el hilo resbalando de mis dedos, comprendí que mi mayor defecto era no haber sido engañado. Era haber estado en silencio cada vez que mi intuición gritaba. Pero ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. La invitación a viajar había sido aceptada. Eugenio, más firme que nunca, dijo que era hora de enfrentarlo, para saber hasta dónde podría llegar nuestro hijo. Y yo, ya no tenía miedo. Quería saber hasta dónde puede llegar un niño, para levantarse a expensas de los padres. Y fue en el auto, de camino a ese maldito mirador, que Rubén dijo una frase que todavía hoy me pone la piel de gallina. Va a ser un día inolvidable. Mamá, uno de esos que nunca olvidamos. Y tenía razón. ¿Te imaginas lo que vimos allí arriba? Lo que hizo, justo ante nuestros ojos, después de ese viaje marcado en el calendario, donde ninguno de nosotros sabía lo que realmente estaba marcado, era el destino. Regresé otra mujer. O tal vez dejé de ser mujer, y me convertí en una piedra. Eugenio trató de iniciar una conversación. Me ofreció té. Me preguntó si quería bordar en el patio trasero. Mirar el cielo. Ese cielo ancho de Puebla que siempre me calmaba. Pero incluso eso, ya no me ayudó. Simplemente negué con la cabeza. Se sentaba durante largos minutos en el extremo de la cama, con el rosario acurrucado en sus dedos, rezando con los ojos secos. Sin pedir nada específico, era solo para evitar volverme loco, para no romperse por dentro. Comencé a ir solo a las misas de San Miguelito, la pequeña iglesia donde Eugenio hacía los bancos con sus propias manos. Me senté en la última fila, sin mirar a nadie, apretando el rosario con tanta fuerza que mis dedos se pusieron morados. A veces, cuando el sacerdote hablaba de perdón, bajaba la cabeza, no por fe, pero por vergüenza, porque ya no podía rezar por Rubén. Yo, que ya había encendido tantas velas por él, ahora solo deseaba que Dios extinguiera la oscuridad que había dentro de él. Fue en este momento que comencé a escribir cartas, sin dirección, sin intención de enviar, solo para vaciar mi pecho. Tomaba el papel del cajón del escritorio y escribía a mano, como lo hacía en mis días de escuela, con mi letra vieja y firme. En la primera carta, escribí: Rubén, mataste algo en mí. Y lo peor es que sonrió mientras lo hacía. Lo doblé y lo guardé dentro de la Biblia. Me escribí otra a mí misma. Ya no soy la mujer que creía que el amor lo cambia todo. Ahora, solo quiero sobrevivir en lo que se ha convertido el amor. Eugenio se dio cuenta de que yo había cambiado. Por supuesto que lo hizo. Pero no preguntó. Solo me siguió con los ojos. A veces sostenía mi mano en la mesa y la dejaba. Todavía había amor allí. Simplemente no quedaba una palabra. Pasamos nuestros días en silencio. Él estaba moviendo el bosque. Yo estaba doblando telas. Como dos fantasmas que comparten el mismo espacio. Sin embargo, a pesar de todo el dolor, había un lugar dentro de mí que miraba. Vi las miradas de Rubén, los gestos calculados de Lucía, las pausas en medio de las frases cuando hablaban de la casa, del futuro. Todavía vinieron. Todavía estaban sonriendo. Todavía fingían. Pero ahora ya no fingía. Yo era diferente. Y si has llegado hasta aquí conmigo, quédate un poco más. Porque lo que descubrí después de eso, nadie lo esperaba. Yo tampoco. Hay cosas que solo entendemos después de que el corazón se endurece. En una tarde gris, me senté en el sofá con las manos en el regazo, y Eugenio se acercó lentamente. Se inclinó. Me miró a los ojos y dijo: Petra. Instalé una cámara. Todo mi cuerpo se congeló. ¿Cámara? ¿En el taller? ¿En el pasillo? ¿En la puerta? Necesito saber qué más han planeado. Simplemente negué con la cabeza. No tenía más fuerzas para sorprender. Pero en el interior, se encendió una chispa. Porque incluso podemos estar en silencio. Pero cuando una madre se despierta, ella no vuelve a dormir. Y fue esa misma noche.
que escuché algo afuera. Voces. Un susurro. Un nombre. Un plan. ¿Tienes idea de lo que escuché escondido detrás de esa puerta? Porque después de eso, nunca volví a ser el mismo. Rubén llegó un sábado por la mañana, sonriendo como si no le debieran nada a nadie, con una canasta de empanadas en la mano, y sus nietos corriendo por el patio. Mamá. Papá. Tuve una idea. Dijo en ese tono demasiado emocionado para ser natural. Lucía agregó, con voz dulce. Queremos llevarte a dar un paseo por la montaña. Un fin de semana propio. Para respirar aire fresco. Olvídate un poco de los problemas. El lugar era la Sierra Norte, cerca de Zacatlán. Habló de senderos, miradores con vista al valle, posadas con chimeneas. Un regalo nuestro. Te lo mereces. Todo parecía demasiado hermoso. Lo miré, pero vi a otro hombre. No el niño que corría detrás de una cometa, sino un extraño con un discurso ensayado, una sonrisa congelada, una mirada dura detrás de los gestos. Lucía me abrazó cariñosamente. Pero su perfume, antes acogedor, ahora me asfixiaba. Todo fue teatral. Eugenio, que siempre había sido bondadoso, vaciló. Creo que sería bueno ver algo nuevo. Petra. ¿Quién sabe cómo airear tu cabeza? Yo, por dentro, temblaba. En ese momento, casi dije que no. Casi me levanto de mi silla y cerré la puerta de la cocina. Pero no hice nada de eso. Miré a Rubén a los ojos. Sonreí lentamente. Y acepté, no por voluntad, pero por algo más profundo. Acepté porque necesitaba verlo. Necesitaba saber hasta dónde llegaría. Y tal vez, solo tal vez, porque algo en mí quería que lo intentara. Quería ver lo que un niño es capaz de hacer cuando cree que nadie lo está mirando. Esa noche, después de que se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en el borde de la cama y le dije a Eugenio, nos vamos, pero te llevarás el celular, en el bolsillo, y dejará de grabar. Me miró como si viera a una mujer renacer. Él asintió. Silencio. Y al día siguiente, comencé a empacar mi maleta con manos firmes, como lo hice cuando fuimos a visitar a los hermanos en Veracruz. Elegí mi chal más grueso, un pequeño cuaderno, y la tercera de cuentas oscuras. Mientras doblaba la ropa, me dolía el corazón, pero también ardió de una manera nueva. No fue solo tristeza. Era algo más como un despertar. Y ya sabes, hay un momento en nuestras vidas en el que el amor se convierte en un espejo agrietado. Todavía nos vemos allí, pero ya no reconocemos quién está mirando hacia atrás. ¿Alguna vez has sentido eso? Si alguna vez, comenta a continuación, con un sé, ¿cómo eso te entiendo? A veces, el dolor compartido pesa menos. La noche antes del viaje, Eugenio me sirvió té y puso su mano sobre la mía. Estamos juntos, Petra. Hasta el final, y yo, por primera vez en semanas, le devolví la mano. No sabíamos lo que nos esperaba en esa montaña. Simplemente sabíamos que no seríamos los mismos cuando regresáramos. Pero lo que no imaginé era que Rubén lo había marcado todo hasta el más mínimo detalle. Y el lugar al que nos llevaría ya era conocido por sus tragedias. ¿Puedes creer que incluso el nombre del lugar sonaba como una advertencia? Porque cuando supe, mis piernas casi ceden. ¿Sabes cómo se llamaba el acantilado donde sucedió todo? Nos despertamos temprano ese domingo. La casa aún estaba húmeda por el rocío cuando llegó Rubén. Puntual, con su auto lleno de víveres y sonrisas, Lucía bajó con una canasta en el brazo, como si fuera un paseo inocente. Los nietos se quedaron con un primo. Fue, según ella, un momento solo para adultos. Eugenio cerró la puerta con silencioso cuidado. La cerró 2 veces, y me miró como si quisiera asegurarse de que todavía había tiempo para darse por vencido. Pero solo asentí levemente. No había vuelta atrás. El camino a Zacatlán serpenteaba a través de las montañas como una vieja y olvidada cinta de hierro. La radio ponía viejas rancheras, y Lucía tarareaba sobre ella, desafinada y fingidamente alegre. Rubén habló sobre el clima, sobre cómo la vista desde el mirador era una de las más bonitas de la Sierra Norte, y sobre cómo ese día quedaría en el recuerdo para siempre. Lo dijo 3 veces. Miré por la ventana y vi las nubes bajas arrastrándose por los picos, y dentro de mí sentí el mismo arrastre. Alrededor de las 11,
Nos detuvimos en un pequeño pueblo para comprar pan de queso. Eugenio aprovechó para fingir que se ajustaba el abrigo. Y allí, escondido bajo la costura, activó la grabadora del celular. Por si acaso, susurró. Continuamos nuestro viaje, y pronto entramos en un camino de tierra. Los neumáticos se quejaron, y Lucía dijo que valía la pena, que era un lugar secreto, fuera de las rutas turísticas. Llegamos a un claro, donde Rubén estacionó su auto debajo de un árbol retorcido. Aquí es donde comienza el sendero. Es ligero. Lo juro. Nan, dijo con ese entusiasmo que no convence ni a los niños. Las hojas secas crujían bajo nuestros pies. El viento hizo un sonido cortante entre las ramas. Eugenio caminaba con firmeza, pero sentí que mis piernas se tambaleaban. No fue fatiga, fue la premonición. La subida era corta, pero cada paso parecía arrastrar una década con él. Cuando finalmente vimos el mirador, entendí por qué ese lugar tenía un nombre extraño. Allí se conocía como el suspiro del diablo, un acantilado alto y desprotegido, desde el que se podía ver todo el valle, y, se decía, donde muchos ya se habían resbalado, o han sido empujados. Rubén señaló. Vamos a la banda. La vista es más hermosa. Me detuve. Me sudaban las manos. Eugenio también se detuvo. Pero Rubén insistió. Ahora con menos paciencia, con ese tono áspero disfrazado de dulce orden. Confía en mí. Mamá, no pasará nada. Solo quiero una foto. Lucía tomó su teléfono celular, lista para grabar el momento. Y fue en ese momento, entre el clic de la cámara y el silbido del viento, que todo se derrumbó. Di un paso vacilante. Eugenio vino a mi lado. Y luego, de repente, sentí sus manos, las manos de mi hijo, empujando mi espalda. No hubo tiempo para gritar, solo viento. El piso ha desaparecido. Mi cuerpo flotaba. Y luego, la caída. Todo se convirtió en piedra. Arbusto. Dolor. Sangre. Oí el sonido sordo de otro cuerpo que caía muy cerca. Eugenio. Nos quedamos allí, entre raíces y silencio. Probé el hierro en mi boca, un dolor agudo en el hombro. Y fue entonces cuando me enteré. Su voz. Si corremos, nadie lo verá. Solo di que fue un accidente. Y Lucía, con voz temblorosa, respondió. ¿Pero si están vivos? Eugenio, con el rostro cubierto de suciedad y sangre, volvió su rostro hacia mí, y con un susurro que nunca olvidaré, dijo, finge que estamos muertos. ¿Mujer? Por Dios. Y allí, entre la tierra y el silencio, cerré los ojos. ¿Quieres saber qué pasó después? Porque lo que Rubén no sabía, iba a cambiarlo todo. El suelo era frío, áspero, afilado, piedra viva contra mis costillas. Sentí que el mundo giraba, un fuerte zumbido dentro de mi cabeza, y por unos segundos, pensé que ya no estaba aquí, pero el sabor de la sangre en mi boca me hizo retroceder. El peso de mi propio cuerpo me aplastó, un hombro fuera de lugar, la pierna doblada en sentido contrario, y un dolor agudo en la parte posterior de la cabeza. Quería gemir, quería gritar, pero antes de que se escapara ningún sonido, escuché la voz de Eugenio. Petra. No te muevas. Finge que estamos muertos. Era un susurro ronco. Amortiguado por el polvo y el dolor, mis ojos buscaron su rostro en medio de las rocas. Estaba acostado a unos metros de distancia, con la cara cubierta de sangre, un corte desagradable en la frente y la respiración débil. Pero estaba vivo. Y en ese instante, lo entendí. Si nos mudábamos, si mostrábamos alguna señal de vida, Rubén regresaba. Y esta vez, terminaría el trabajo. Me quedé quieto. Solo escuché el sonido de pasos que venían de arriba. Las voces apagadas. Primero la de Lucía. Dios mío. ¿Quieren? No. Y luego el suyo. Frío y enojado. Mantén la calma. La caída fue fea. No hay forma de que pudieran haber sobrevivido. Iremos más tarde. Solo para confirmar. Contuve la respiración. Me obligué a no toser. Incluso con el sabor de la tierra y la sangre bajando por mi garganta. Eugenio cerró los ojos, fingiendo inconsciencia. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en el suelo. Y entonces, comenzaron a ensayar. ¿Vas a llamar a la policía? Dice que fue una base por bolas, que el sendero era seguro, que se resbalaron. ¿Entiendes? Lucía respondió, temblando.
¿Y si la policía quiere ver el lugar? ¿Qué pasa si hay testigos? Rubén resopló. Primero desapareceremos. Encuentra una manera. Ve al auto. Espera a que pase media hora. Luego llama llorando. Cada frase suya era una puñalada a la poca esperanza que me quedaba. Estaban matando a sus propios padres. Y ya sabían exactamente qué hacer a continuación. Y lo peor, lo hicieron con calma, sin temblores, sin culpa. Mientras escuchaba todo, una parte de mí gritaba. Pero el otro, grabado, ella registró cada detalle, el tono de su voz, su vacilación, las palabras exactas. Porque si salía vivo de allí, nada de eso podría olvidarse. El cielo comenzó a cambiar de color. La luz se ha vuelto más tenue. El sonido de pasos se alejó. Se iban, pero no me moví. Tampoco Eugenio. Nos quedamos allí, fingiendo la muerte, sosteniendo la vida con los dientes. Y ya sabes, es extraño decir esto, pero en ese momento, el silencio fue nuestra salvación. No gritar fue el grito más grande que jamás dimos. Y si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Cuento esto con el alma abierta, con un cuerpo que todavía duele, y un corazón que nunca ha sido el mismo. El tiempo pasó lentamente en ese agujero. El frío entraba por los huesos. El dolor ya no palpitaba. Simplemente, existió, hasta que, mucho tiempo después, volvimos a escuchar el sonido de pasos. Pero no fueron ellos. Y fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. ¿Quieres saber quién apareció en ese acantilado? ¿Y por qué esto se convirtió en el comienzo de nuestro cambio? Así que quédate conmigo. Porque el destino envió un ángel cuando ya no creía en nada. El tiempo allí abajo no pasó. Era como si Dios se hubiera olvidado de girar las manecillas del cielo. Sentí las piedras entrando en la carne. La ropa pegada al cuerpo con sangre seca, y el frío comenzando a morder cada parte de la piel, que aún no había perdido su sensibilidad. Eugenio estaba acostado a mi lado, con los ojos entrecerrados, respirando superficialmente. Un hilo de sangre goteaba de su frente, goteando lentamente en el suelo, como un reloj de angustia. No dijimos casi nada. A veces fruncía los labios como si fuera a decir algo, pero solo suspiraba. Y yo, con la cara pegada a la tierra, recé en silencio. No por mí, pero para los nietos, para aquellos niños que aún no sabían a quienes tenían como padres. Cerré los ojos y pensé en Richard. Mi primogénito. Murió joven, en un accidente de motocicleta, cuando aún soñaba con ser cantante. Era lo opuesto a Rubén. Cariñoso, humilde, generoso. La última vez que me abrazó, dijo que yo era el corazón de la casa. Y ahora, allí, él, con mi cuerpo aplastado y mi alma rota, solo podía pensar que tal vez, si Richard estuviera vivo, nada de esto habría sucedido. Las horas se prolongaron. El viento cambió de dirección. La luz del cielo se hizo más pálida. El ruido de la montaña era solo viento y hojas. En un momento, vi una mancha oscura en las rocas, muy cerca de donde estaba estirado mi brazo. Marcas, huellas secas, tal vez de sangre antigua, como si otras personas se hubieran detenido allí, y no devuelto. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Eugenio movió el brazo lentamente. Con esfuerzo, voy a intentar moverme. Petra. Me quedé quieto, solo escuchando el sonido de su cuerpo raspando la tierra, arrastrándose lentamente. Cada metro se sentía como un cruce del desierto. Se detuvo cerca de una roca más grande. Bajó la cabeza, respiró hondo, y sacó su teléfono celular del bolsillo interior de su abrigo. La pantalla estaba rota, el cadáver arrugado, pero la grabadora aún funcionaba. Presionó el botón. La luz se encendió. La grabación estaba allí, íntegro. Las voces de Rubén y Lucía, los planes, la simulación, el cinismo, cada palabra. Me miró, y, aunque estaba herido, un brillo se encendió en sus ojos. Solo murmuré, con la garganta seca. Entonces tenemos una prueba. Ahora falta tener un plan. Fue la primera frase completa que pronuncié desde la caída. Y ya sabes, hay un momento en la vida en el que el dolor deja de ser dolor. Se convierte en una estrategia. Fuerza, allí, en ese agujero, entre sangre y piedra.
Dejé de ser una víctima, y comencé a ser una mujer nuevamente. Y si has estado aquí escuchándome hasta ahora, quédate conmigo, porque todavía hay un momento en esta historia. Eso lo cambia todo. La noche comenzaba a caer. Necesitábamos salir de allí. Pero, ¿cómo? Y fue en este punto que escuchamos un nuevo ruido, un sonido diferente del viento, un sonido de pasos. Pero no vinieron de arriba, venían de debajo del sendero. ¿Quién se acercó? ¿Amigo? ¿Enemigo? ¿O el destino mismo? El sonido se acercó lentamente, primero como un tímido susurro entre las hojas, luego como el arrastre de las botas sobre la tierra mojada. Eugenio y yo nos miramos, con respiraciones cortas, ojos hundidos y cuerpos aún fingiendo muerte. Era necesario continuar con la puesta en escena. No sabíamos quién venía. Pronto, escuchamos una voz familiar. La falsa desesperación de Rubén gritó nuestros nombres exageradamente, como si fuera un hijo angustiado. «¡Papá! ¿Mamá? Por favor, contesta. Háganme saber que están vivos». Cada palabra era un dulce veneno, un teatro envenenado. Detrás de él, surgieron otras voces. Las linternas comenzaron a descender por la pendiente. Cuerda por cuerda, se acercaban 3 rescatistas locales. Uno de ellos tenía acento montañés, fuerte y firme. Esteban, fue la forma en que se presentó a sus colegas. Delgado, oscuro, ojos demasiado atentos para ser solo otro camillero. Cuando se acercó a mí, vi que la sombra de su casco bloqueaba la luz por un momento, y sentí que su mano tocaba ligeramente la mía. Un gesto profesional, protocolario, hasta que se dio cuenta. Mi dedo meñique se movió, un gesto casi invisible. Pero eso es todo lo que tengo. Me miró fijamente por un segundo, y allí, en el silencio de alguien que sabe leer más allá de las señales, comprendió. Estaba vivo, pero fingió. Por miedo. No dijo nada. Se limitó a mirar a su colega médico y dijo, en tono comedido, «Tenemos que con vida. Pero, hay algo raro aquí. ¿Petra? Ura. Eugenio. Inconsciente, pero respirando». Rubén se acercó al borde con lágrimas forzadas en los ojos. «Gracias a Dios. Están vivos. Fue un accidente. Yo no supe qué hacer. Me quedé quieto. No podía mirarlo. No pude reaccionar. Simplemente mantuve mi teléfono celular presionado contra mi pecho, como alguien sosteniendo un crucifijo, una última pieza de fe. Nos izaron cuidadosamente envueltos en mantas térmicas. Nuestros cuerpos atados a camillas como si fueran endebles trozos de madera flotando en un arroyo oscuro. Esteban me tomó de la mano, como diciendo, «No estás solo». Y en esa lenta subida, con el cielo ya manchado de estrellas, se me cruzó un viejo recuerdo. La primera vez que tuve a Rubén en mis brazos, cuando era un bebé, como un recién nacido. Recuerdo la tenue luz de la maternidad, el olor de la manta azul claro, el miedo y la alegría mezclados en mi pecho. Es curioso cómo algunos recuerdos se quedan atascados en nuestra piel. Incluso después de todo, aparecen, como fantasmas de caramelo. ¿Alguna vez has tenido un recuerdo como este? ¿Del tipo que viene sin previo aviso y les aprieta el pecho? Si es así, dímelo aquí en los comentarios. Simplemente escribe lo recuerdo o lo he sentido. A veces, compartir recuerdos es como encender una vela en una habitación oscura. El helicóptero llegó poco después, para llevarnos al hospital de Puebla. Rubén quería acompañarlo. Esteban lo negó. Ahora depende del equipo médico. Vi que su rostro se endurecía. Su máscara estaba empezando a agrietarse. Y fue allí, en ese vuelo sobre las montañas, con la ciudad acercándose a través de las luces, que me di cuenta. La caída fue solo el comienzo. La verdadera batalla aún no había comenzado. Y no se haría con gritos, pero con evidencia. ¿Quieres saber qué pasó cuando el médico entró en la habitación y entregué el celular? Porque fue entonces cuando las tornas comenzaron a cambiar. El hospital de Zacatlán olía a eucalipto viejo y desinfectante. Las luces del pasillo parpadeaban como velas antes de apagarse. Mis ojos apenas estaban abiertos. Mi cuerpo ardía, y cada respiración era una lágrima por dentro. Se llevaron a Eugenio primero. A toda prisa. Lo escuché gemir, pero no habló. Luego fue mi turno. Cirugía de emergencia. Hombro dislocado. Costillas agrietadas. Abrasiones profundas en piernas y brazos.
Los médicos dijeron estable. Pero por dentro, estaba en ruinas. Pasé horas entre el entumecimiento y el dolor. Cuando regresé a la habitación, la luz de la tarde ya colgaba de las ventanas. Eugenio, en otra cama, todavía inmóvil, pero vivo. Eso era lo que importaba. Fingí dormir durante casi un día entero. Con los ojos entreabiertos, escuché los pasos, los suspiros, los susurros. Lucía entró en la habitación con un ramo de flores baratas y una mirada tan dulce que parecía azúcar quemada. Ajustó la manta con una falsa delicadeza y susurró, pensando que estaba durmiendo. Ojalá que no hayan dicho nada todavía. El corazón latía con fuerza en mi pecho. Contuve la respiración. No estaban preocupados por nuestra salud. Pero, con silencio, más tarde, una enfermera entró con un moño apretado y un collar de madera alrededor del cuello. Morena, de ojos grandes. Caminaba rápido y hablaba en voz baja. Sol. Era su nombre. Manejaba los dispositivos con ligereza y, de vez en cuando, me miraba como si viera más allá de lo que veía. En la segunda visita, después de cambiar el suero, se acercó a la cama, sin despertar sospechas. Fingió arreglar la almohada y dijo en voz baja. Si tienes miedo, mueva los dedos 3 veces. Me tomó un segundo. Mover. 1. 2. 3 veces. Ella no cambió su rostro. No mostró sorpresa. Simplemente, asintió con la cabeza y salió de la habitación con la misma calma que alguien que acaba de hacer su propio trabajo. Todavía no tenía fuerzas para levantarme, pero dentro de mí comenzó a formarse una red invisible. Y no fueron médicos ni abogados. Era de gente común, pero que ve la verdad en el silencio de los demás. Rubén regresaba al hospital todos los días, pero nunca solo, siempre con papeles, carpetas y ese mismo discurso memorizado. Mis padres se resbalaron. Lo vi todo. Fue horrible, pero nunca lloró realmente. Nunca se detuvo para tomar mi mano. Nunca miró a Eugenio a los ojos. Y Sol observó todo. Ella escuchó más de lo que hablaron. Y comenzó a tomar notas. Al final de una tarde, regresó a mi habitación y se quedó un poco más. Me tocó suavemente el hombro. Miró a su alrededor y dijo, sé que sucedió algo muy feo. Ya he entregado un informe a la Junta. Pero aún no es el momento de exponer. Esperar. Protege tu corazón. Quería abrazarla, pero el cuerpo no me dejaba. Solo pude murmurar un gracias. Y en ese momento, me di cuenta de que, incluso sin poder caminar, sin poder gritar, sin tener fuerzas para levantar la cabeza, no estaba solo. A veces un ángel no desciende del cielo. Lleva una bata blanca y una insignia de hospital. ¿Y tú que me estás escuchando? ¿Crees que hay gente así? ¿Que ven más allá de las apariencias y protegen sin preguntar? Si alguna vez has conocido a alguien así, escribe aquí en los comentarios. Vi un ángel, porque existen, y a veces, aparecen cuando todo parece perdido. Al día siguiente, Sol regresó. Trajo noticias. Prepárate. Rubén está tratando de presentar un documento. Quiere tu firma. Dice que es una autorización para el seguro. Cerré los ojos. Respiré hondo. Agregó. La gerencia lo retendrá. Pero necesitas mostrar tu verdad. En el momento adecuado. El momento adecuado. Esa fue la clave. Porque lo que Rubén no sabía, estaba que dentro de mi bolso, todavía estaba el teléfono celular. Y que ya sabía a quién dárselo. Pero ya sabes quién se presentó en el hospital esa noche, sin previo aviso, con una expresión que me heló la sangre, porque estaba allí, que su plan comenzó a desmoronarse. Esa noche, la puerta del dormitorio se abrió lentamente. Sin previo aviso, la luz del pasillo invadió el espacio como un faro y, por un segundo, mi corazón falló. Pensé que era Rubén, pero no fue así. Era un hombre alto y moreno, con una mirada firme y un cuaderno negro en la mano. La placa en su pecho decía, Javier Ortega, investigación criminal. Entró en silencio, como si pisara tierra sagrada. A su lado, Sol, con la mirada de alguien que había hecho más de lo que le correspondía. Ortega se acercó a la cama y habló en voz baja. Me dijeron que tienes algo que mostrarme. Respiré hondo. El teléfono celular estaba escondido debajo de la funda de almohada, envuelto en una tela blanca. Lo tomé con dedos temblorosos. Lo entregué como si ofreciera mi corazón. Aquí, todo ha terminado. Él asintió. Sacó un auricular de su bolsillo y comenzó a escuchar. Con cada frase,
Su mandíbula se contraía. Las palabras de Lucía sonaron frías incluso en la grabadora. Al final, todo saldrá, según lo planeado. Cuando mueran, nadie sabrá. Y la voz de mi hijo, mi Rubén, con ese tono que nunca olvidaré. Los vamos a enterrar con una sonrisa en el rostro. El detective se quitó los auriculares con calma. Me miró a mí. Luego a Eugenio, que dormía con los ojos hundidos y la respiración aún irregular. Señora Petra, dijo. Esto es todo el cambio. Pedí lápiz y papel. Todavía me dolía la mano. Pero necesitaba escribir. No por justicia, sino por mi nieta. Querida Mariana. Comencé. Si alguien me odia por desaparecer, eso me separa de protegerla. Tu sacerdote ya no es el mismo. No sé en qué momento perdí al hijo que crié, pero quiero que sepas que todo lo que hicimos, lo hicimos por amor. Doblé la carta con cuidado. Sol prometió entregarlo en el momento adecuado. Luego, en voz baja pero firme, miré a Ortega. Ahora, haga lo correcto. Se puso de pie con su teléfono celular en las manos, como si llevara un testimonio sagrado. Dijo que iba directamente al fiscal de la ciudad, que esa grabación fue suficiente para abrir una investigación urgente. Sol me tomó de la mano. Ahora ya no estás solo. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo una madre herida. Era una mujer de pie. Porque cuando entregas la verdad, la mentira comienza a sangrar. Pero ya sabes lo que hizo Rubén, cuando te enteraste de que estábamos vivos. Porque su reacción fue más cruel que cualquier cosa que hayamos experimentado hasta ahora. Hay cosas que vivimos y guardamos. Manténlo tan profundo que incluso el cuerpo se enferme de sostenerlo tanto. Pero tal vez, contando, ayudamos a otro corazón a respirar. Entonces, si esta historia se está metiendo dentro de ti, disfruta de este video y suscríbete aquí al canal. Llevémosla a donde necesita ir. Porque hay muchas personas que todavía creen que el amor de un niño nunca duele. Y a veces, él es el que empuja. Fue en una mañana fría, 3 días después de que le entregué el teléfono celular al detective Ortega, que Sol entró en la habitación con el rostro iluminado. Trajo noticias. Fueron llamados a testificar. Rubén y Lucía llegaron a la comisaría vestidos de negro. Duelo teatral, como si hubieran perdido a sus padres, pero de hecho, lo que estaban perdiendo era el control. En la sala de la comisaría, según el propio Ortega más tarde, Rubén llegó con la frente en alto, tratando de mantener su postura. Lucía sostenía un pañuelo blanco, secándose las lágrimas que no existían. Queremos colaborar, dijo. Estamos destruidos por todo esto. Fue una tragedia. Pero Ortega no respondió. Simplemente puso su teléfono celular sobre la mesa. Presiona reproducir. Y entonces, se hizo el silencio. Esas voces, frías como el acero, las frases pronunciadas al borde del acantilado. Al final, todo saldrá según lo planeado. Los vamos a enterrar con una sonrisa en el rostro. Lucía se congeló. El pañuelo cayó al suelo. Comenzó a temblar. Fue él, gritó, señalando a su esposo. Yo solo seguí el plan. Rubén, con el rostro sonrojado, golpeó la mesa. Mentira. Ella también lo empujó. Fue idea suya. La habitación se convirtió en un campo de guerra. Pero no entre nosotros. Entre ellos, 2 que decían estar unidos por el amor, ahora se destruyeron a sí mismos a sus espaldas. Ortega se puso de pie. Quedan detenidos por tentativa de homicidio agravado. Eso fue suficiente. En el hospital, estaba sentado por primera vez. La enfermera me había ayudado a levantarme lentamente. Y fue en la radio local. Esos viejos botones redondos, que escuché. Pareja es arrestada por intento de asesinato, contra sus propios sacerdotes. Cerré los ojos. El sonido de la radio se disolvió en la habitación. Eugenio, a mi lado, también escuchaba. Y me apretó la mano con fuerza. No lloramos. No sonreímos. Simplemente respiramos. Por primera vez desde esa caída, respiramos en paz. Y ya sabes lo que pasó cuando llegaron los nietos. Con ojos confundidos y un sobre en la mano. Porque allí, el amor verdadero mostró su fuerza. 2 días después del arresto, mientras la ciudad de Puebla estaba llena de titulares y susurros, llamaron a la puerta de mi habitación con un sobre manila. Eugenio y yo estábamos sentados uno al lado del otro. Él con su mano sobre la mía y la radio susurrando viejas canciones de fondo. Era el abogado.
con ojos serios y un ligero cansancio en su rostro. Dijo: «Doña Petra, han llegado las primeras decisiones judiciales». Nos explicó todo con calma, pero una frase resonó más fuerte que las demás. «El juez ya ha señalado que los nietos pueden ser transferidos legalmente a su custodia». Mis ojos se llenaron, no solo alegría, sino de alivio, de un amor que aún podía florecer incluso en medio de los escombros. Esa misma tarde, Mariana y Diego, nuestros nietos, entraron a la habitación, traídos por una trabajadora social. Estaban con los ojos muy abiertos, asustados, pero enteros. Mariana sostenía un sobre blanco en sus manos. «Abuela, papá dijo que te diera eso». Abrir. Era una carta de Rubén. Rápido, corto, libre de culpa. Solo dijo: «Espero que algún día sea perdonado». Lo hice por desesperación. Ya no soy el mismo. Doblé la carta. No lo rompí, pero tampoco respondí. Mariana se acercó, apoyó su rostro contra mi brazo y se quedó allí. «Vas a vivir conmigo ahora», susurré. «Tu habitación olerá a café olla y a una manta caliente». Diego sonrió por primera vez en semanas. Las noticias no se detuvieron. El titular de los periódicos decía: «El hijo que quiso matar a sus padres por una casa en Puebla». Vi mi foto estampada en los portales. Las redes sociales comenzaron a hablar. Los mensajes llegaron de todas partes. Uno, en particular, me hizo llorar. Era de una señora de Veracruz. «Yo también fui traicionada por un niño. Gracias por no callarse». Y en ese momento, me di cuenta. Esta historia no fue solo mía. Pertenecía a todas las mujeres que amaban hasta que dolía. ¿Me estás escuchando? No sueltes mi mano ahora, porque lo más fuerte de esta historia está por venir. Lucía, que estaba embarazada de 3 meses, fue trasladada a la penitenciaría de mujeres en Puebla. Rubén, sin posibilidad de fianza, fue aislado, desheredado, desacreditado, y ahí, los ecos de lo que destruyó comenzaron a emerger. Pero, Enca, ¿sabes lo que sucedió cuando llegué a casa y encontré esa carta escondida en el fondo del cajón de Eugenio? Porque ahí descubrí un secreto que había guardado durante años, y eso cambió todo lo que sabía sobre nuestra historia. Regresar a casa fue como pisar tierra vieja con pies nuevos. La puerta de madera, con sus conocidas grietas, seguía crujiendo igual, pero el sonido ya no me lastimaba los oídos. Era como si cada paso dentro de esa casa dijera: «Ganaste». Habían pasado 2 meses. La herida en su brazo se curó, aunque todavía ardía en los días fríos. Aprendí a usar la otra mano. Con esfuerzo. Sí, pero también con gentileza. Eugenio, con su bastón de madera tallado por él mismo, caminaba por la habitación como si rascara el suelo con la memoria. La casa fue renovada, no por vanidad, ni para ocultar las marcas. Era para que el dolor tuviera un lugar para respirar, y el tiempo pudiera entrar por las ventanas sin chocar con los escombros. La pared del dormitorio estaba pintada de azul claro, como el cielo en Cholula en julio. La cocina ganó una mesa nueva y más pequeña, pero más firme. Allí, preparé el primer café olla después de todo, con canela, piloncillo y un hilo de coraje. Los nietos venían los fines de semana. Mariana, con sus ojos atentos, me ayudó a bordar. Diego jugaba con los clavos y trozos de madera de su abuelo. Ninguno de los dos preguntó por sus padres. Y yo tampoco pregunté. El silencio entre nosotros se ha convertido en un refugio, no en un muro. Una tarde, sentado en el porche, vi cómo el sol comenzaba a ponerse detrás de los volcanes. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl brillaban con esa luz dorada que solo México conoce. Tenía un chal sobre los hombros y Eugenio a mi lado, tallando una pequeña cruz. Respiré hondo y dije muy suavemente: «No sé si algún día podré perdonar, pero al menos sobrevivimos para contarlo». Se detuvo, me miró a los ojos y, sin decir nada, él solo asintió. Fue en ese momento cuando abrí el último cajón de la vieja cómoda del dormitorio. Quería encontrar una aguja, pero encontré algo que Eugenio guardó sin decírmelo. Un sobre amarillento, con mi nombre escrito a mano, para cuando todo se oscurezca. En el interior, una carta, y ni siquiera puedes imaginar lo que escribió, porque ahí era el secreto que llevaba solo durante casi 20 años, y que ahora cambiaría todo lo que pensaba sobre el amor, la protección
Y sacrificio. Abrí esa carta con manos temblorosas. El papel ya estaba descolorido en los bordes. Y el olor a madera mezclada con lavanda parecía haberse quedado dentro. Las letras de Eugenio. Siempre firme. Siempre suyo. Comenzó diciendo: si estás leyendo esto, es porque el silencio que guardé durante tantos años ya no tiene sentido. Mi corazón latía lentamente. Pero me dolía mucho. Dijo que cuando Rubén aún era un adolescente, ya había visto en él una ambición diferente. No la que lleva a soñar, sino la que hace pisar a los demás. Y que... una vez, atrapó al niño robando dinero de la pequeña caja de madera donde guardábamos el diezmo de la iglesia. No te conta, Petra, porque tenías la esperanza tan pura. Y yo no quería romper eso. Cerré los ojos y sentí que una lágrima fluía. No fue tristeza. Fue reconocimiento. Eugenio no lo escondió por debilidad, sino por amor, por tratar de protegerme del dolor que él mismo ya cargaba. Después de eso, fui a la sala de costura. Recogí ese cuaderno encuadernado en rojo que compré hace años y nunca usé. Lo abrí en la primera página y escribí con mi letra torcida, para que ninguna mujer crea que su amor es garantía de respeto. Y seguí escribiendo, sobre cómo se despertó temprano para hacer las mochilas de los niños. Más o menos ese día, Rubén rompió una ventana con ira porque dije que no. Sobre cómo guardé cada decepción bajo mi piel, como alguien que guarda espinas y lo llama ser madre. Lo escribí no por rabia, sino para que, si un día otra mujer lee estas páginas, entienda, el peligro puede venir de donde más amamos. En silencio, fui a la misa de la capilla de San Miguelito. Me senté en el último banco. Como siempre, encendí 2 velas. Uno para Richard, mi primer hijo, que falleció prematuramente y que nunca me dio un día de angustia, y el otro de Rubén, que aunque estaba vivo, murió moralmente dentro de mí. Su vela revoloteaba más. Parecía querer borrar. Regresé a casa lentamente, sintiendo el viento de la tarde golpear mi cara como si acariciara un alma cansada. Llegué. Miré mi reflejo en el espejo de la sala, y ya no vi a la mujer encorvada, ni a la madre llorando. Vi a una mujer entera. No era ni una heroína ni una mártir. Ella era solo una mujer que sobrevivió a lo que muchos no habrían soportado. Con fe, con silencio, y con una grabadora en el bolsillo. Pero, ¿sabes lo que aún tenía que suceder? Una última visita, inesperado, de alguien que entró en esa casa con la verdad en los ojos, y una pregunta que nunca pensé que escucharía, porque no todos los lazos se rompen con sangre. Algunos renacen en el arrepentimiento. En la última página del cuaderno, con la mano firme que me quedaba, escribí: fui madre. Me olvidaron. Me empujaron por un precipicio. Pero hoy, soy el único que sigue en pie. Cerré el cuaderno lentamente y lo puse en el estante, junto a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que Eugenio esculpió hace años, cuando aún teníamos a todos los niños en la mesa, y el olor a tortillas llenaba la casa. Afuera, Mariana y Diego se rieron a carcajadas, jugando a la pelota en el patio trasero. Eugenio dormitaba en la mecedora con el sombrero cubriendo su rostro. Y yo, finalmente sentí que el tiempo me había devuelto algo que pensé que había perdido. Mi lugar. Hoy. Y vivo en paz. No porque lo olvidara, sino porque convertí el dolor en tierra. Lo que le sucedió a Rubén y Lucía está en manos de la justicia. Nunca deseé el mal, pero deseé la verdad. Y llegó. El juez autorizó a los nietos a quedarse con nosotros hasta que crezcan. No lo saben todo, y es posible que nunca lo sepan, pero sienten amor. Y eso es suficiente. ¿Sabes? He aprendido que ser bueno no protege a nadie, pero ser firme sí, que el amor necesita límites. Y ese silencio no es ausencia, es fuerza oculta, esperando el momento adecuado para levantarse. La lección más importante que me dio esta historia fue esta. A veces, sobrevivir ya es una forma de victoria, y cuando sobrevivimos con dignidad, la justicia llega, aunque sea tarde. Si te has quedado conmigo hasta aquí, desde el fondo de mi corazón, gracias. Contar esto no fue fácil, pero saber que alguien me escuchó, me hace sentir menos solo. Si esta parte de mi vida tocó tu corazón, dame un fuerte abrazo en forma de me gusta. Ayuda mucho a este canal a mantenerse fuerte. Y si quieres volver a tomar un café conmigo en otras historias, únete. Este es mi hogar. Dime en los comentarios en qué ciudad me estás viendo.
Quiero saber de dónde me escuchaste hoy. Y activa la campana. ¿De acuerdo? De esa manera no pierdes cuando el café se vuelve a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.